Mientras todo el mundo se une, ya que te veo, Judith Salomón, Salomón, ¿no? Eh, ¿Encontraste tu nota? No sé si eso es un sí o no. Eh, ¿Me escuchan, no? ¿El resto al menos? Sí, sí, profe, Sí, te sí. escucho. Bueno, nada. Bueno, nada, si alguien quiere después le avisa a Judith que puso dos números de registro distintos en el Meet y en el Forms, entonces no sé si lo subí con el número correcto. Así que si no está, es que la subí con el que tenía un error de tipeo y bueno, bueno, me avisa esto. En fin, lo que les estaba diciendo recién era, a ver, bueno, imagínate que yo tengo una X que puede, que puede distribuir o no normal, pero en definitiva, para simplificarlo, digamos que distribuye normal, y yo decía que podía estimar, ¿no? Ese parámetro mu. Y si X distribuía, estamos con la X2, porque si no tiene sentido que distribuya de la misma manera. Si X distribuía Bernoulli con parámetro P, o sea, pues entonces yo decía, bueno, lo que puedo hacer es ir y preguntar, ¿no? Imagínense que estamos hablando de, no sé, votar a Alberto, o a Macri o a quien sea, ¿no? O sea, no me agarro estas últimas porque depende de dónde viven, van a haber votado algo distinto. Entonces voy y le pregunto, Tiago, ¿vos votaste a Alberto? No. Laila, ¿vos votaste a Alberto? Sí. Constanza, ¿vos votaste a Alberto? No. Entonces lo que voy haciendo es ir sumando esos unos y ceros, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y esto lo divido por el total, ¿no? Que yo cuántos éramos en el curso, 90 personas más o menos, entre 90 y 100, creo. Bueno, entonces vamos sumando hasta el último y al final obtenemos una realización de ese estimado. Y bueno, la varianza muestral era parecido a la diferencia de que en vez de sumar las realizaciones así nomás, teníamos que computar los desvíos al cuadrado, ¿no? Entonces, en vez de sumarlas directamente, les resto la media muestral y luego el cuadrado, ¿no? Entonces, decíamos que había, ¿no? La insegada y la sesgada, eh, que asintóticamente eran equivalentes. Entonces, en definitiva, lo que teníamos era herramientas para estimar estos tres parámetros, ¿no? Ahora, tranquilamente me podrían decir que, no sé, que en vez de estimarlo de esa manera, tenemos alguna manera alternativa de estimarlo, ¿no? O sea, bueno, sin ir más lejos, tenemos dos estimadores para la varianza. Uno es este y el otro es este. ¿No? Entonces, habiendo, o sea, y eso nos abre un poco la cabeza. A ver, entonces lo puedes estimar como a mí se me ocurra. Sí, puedes estimarlo como se te ocurra. El tema es que estos que estamos proponiendo no solamente son los que se nos ocurrieron o tienen una fórmula corta y fácil de recordar, sino que aparte son buenos, ¿no? Y vamos a hablar un poco sobre eso. Eh, Nada, recapitulando un poco, ya sabemos su fórmula, ya sabemos cómo se distribuyen, y la gracia de saber cómo se distribuyen no es simplemente poder anotar el firulete y una n, sino que la gracia de eso es poder decir, bueno, o sea, puedo encontrar la probabilidad común entre dos valores, me puedo, no sé, buscar un cuantil, todo lo que ustedes ya saben, lo pueden hacer. En particular, la gracia después va a terminar siendo obtener ciertas probabilidades, porque en base a eso se va a basar toda la segunda parte de la materia. Entonces, intentando responder esta pregunta de lo estimo como a mí se me ocurra, la pregunta en realidad de fondo es, ¿cuál es la mejor forma de estimarlos? ¿No? Y dijimos, a ver, un estimador es cualquier función de muestras aleatorias que nos otorga información con respecto a un parámetro. Eh, entonces, digo, o sea, pongamos un estimador malo, simplemente porque queremos, ¿no? Pues decir, mira, mi estimador de la media va a ser el promedio, y esto le voy a sumar 15 millones, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos la esperanza? La esperanza es la esperanza de todo esto, ¿no?
Entonces, ¿yo qué puedo hacer con la esperanza? La puedo repartir en el sumatorio. Entonces me va a quedar la esperanza de la sumatoria, dividido n, más la esperanza de esta constante. Y yo la esperanza de la sumatoria, de vuelta, cada una es independiente, pero ni me importa porque la esperanza la puedo distribuir de todas formas. Me va a quedar la sumatoria de la esperanza de x5, esto no hace falta que lo copien, de hecho son cosas que yo hice. Y la esperanza de una constante, que si recuerdan, la esperanza de una constante es la constante en sí. Voy a escribir 15m para no tener que escribir todas. Y de este lado, ¿qué tengo? A las muestras aleatorias. Cada muestra aleatoria distribuye como la variable x, ¿no? Entonces, la media de cada una de estas xi es justamente mu. Entonces lo que estoy haciendo es sumar n veces ese parámetro, esa constante. Estoy sumando n veces mu. Y dijimos, bueno, a ver, sumar n veces algo es lo mismo que multiplicarlo por n. Entonces puedo simplificar estas n's. ¿Y qué me queda? Que la esperanza, este le vamos a poner x estrella, ¿ok? X barra estrella, como para saber que es distinto al que siempre fue. Entonces vemos que el valor esperado de x barra es el parámetro que yo quiero obtener más algo, ¿no? Y digamos, no está bueno. ¿Por qué? Porque el valor esperado de mi estimador es distinto al parámetro que estoy intentando obtener. Justamente lo que yo quiero es que el valor esperado de mi estimador sea idéntico al parámetro que estoy intentando estimar. Este es un problema, ¿no? Esta es una de las condiciones que queremos satisfacer y sobre las cuales vamos a discutir un poquito en la clase. Entonces, ¿qué condiciones deseamos con respecto a todo estimador? Bueno, en general son 4. Vamos a hablar principalmente de 3. La primera es que, a medida que aumente el tamaño de muestra, al menos en probabilidad, ese estimador converja al parámetro. ¿No? ¿Qué es lo que estoy...? Digo, es un poco fuerte decirlo como está escrito acá, pero en definitiva, bueno, a ver. Bueno, x barra se parece a mu. Bueno, sí, y si tomo una muestra más grande, y se va a parecer más. Y si tomo una muestra más grande, todavía se va a parecer más. Si tomo una muestra más grande, todavía se va a parecer más. No es del todo así, porque esas muestras nuevas pueden estar más desviadas, pero digo, la intuición es esa. ¿Ok? Esa es la intuición. La realidad es que lo que quiero decir es que converja en probabilidad. O sea, como que sea más probable que esté más cerca. Esa va a ser la intuición real. Pero, profe, ¿no es más difícil que pase así? Porque cuando vos tenés un tamaño de muestra menor, es más probable que la media esté. Es que tal cual. Mira, hagamos un ejemplo con lo que nos dice Filio, ¿no? Que dicen, mira, yo si tomo muchas muestras, ¿no? O sea, con, no sé, la probabilidad de que x barra sea distinto de mu, ¿no? Que esta diferencia sea mayor que algo, no sé, que 2. Bueno, si n es igual a 4, y si n es igual a 400, bueno, si n es igual a 4, esta probabilidad puede ser grande. Si n es igual a 400, esa probabilidad va a ser más chica. Y si n es igual a 4000, va a ser más chica todavía. Y si n es igual a 4000, lo que sea, va a ser más chica todavía. Ahora, lo que yo estaba intentando expresar recién con lo que estaba diciendo es, imagínense esto, ¿no? La media es 4. Les pregunto cuántos cigarrillos fuman por día, ¿no? Bueno, esto es un problema porque en realidad les estoy inculcando fumar, capaz. Les pregunto cuánto pesan ustedes. Eh, entonces supónganse que el promedio del peso de ustedes es 60. No, supónganse 80, no sé, pongámosle 90 si quieren. El promedio del peso de ustedes es 90. Entonces voy, ¿y qué es lo que voy a hacer? Bueno, a ver, de acuerdo con lo que estamos diciendo, yo voy a tomar una muestra aleatoria y le voy a ir preguntando a cada una, uno une, che, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? Si me van a decir cuánto pesa, ¿no? Yo peso 60, yo peso 90, yo peso 120, yo peso 150 y así. Entonces, si yo tomo una sola muestra, de acuerdo con esta intuición que estamos diciendo recién, la probabilidad de que ese promedio muestral, o sea, es el promedio de una sola unidad, no sé, es justamente el valor de esa unidad, la probabilidad de que
esté alejado del verdadero valor es alta. Si yo tomo una muestra de 80 personas, que es casi la totalidad de ustedes, la probabilidad de alejarme es bien baja. Hasta ahí estamos, ¿no? Lo que yo intento decirles es que no necesariamente, de vuelta, que algo sea más probable no quiere decir que va a ocurrir con certeza. Da la casualidad que a la primera persona que les pregunto es a Tiago. Tiago, ¿cuánto pesas? 90 kilos, me contesta Tiago, ¿no? Y después le pregunto a Laila, y Laila me dice 80, y le pregunto a Fiorella, y Fiorella me dice 70. Entonces, fíjense, cuando habíamos tomado una sola muestra, el promedio muestral vendría a ser la sumatoria desde i igual 1 hasta 1. O sea, básicamente, la única muestra, y n es igual a 1. Entonces, básicamente, 90. Ahí la media muestral coincidía exactamente con la media poblacional. En el otro caso, cuando tomé mis 3 muestras, entonces ahora voy a hacer el promedio de esas 3 muestras, tengo 90 más 80 más 70, todo dividido 3, y esto es igual a 80. Entonces, ¿cuál es mi punto? Era mucho más probable que la media muestral con 3 unidades dé más cerca a la verdadera media. Y esa va a ser nuestra intuición durante todo el curso, ¿no? O sea, a ver, tener más muestras es lo mejor porque nos asegura un mayor nivel de probabilidad de acercarnos al verdadero valor. ¿Ok? En tanto mi estimador cumpla ciertas características. Pero en definitiva, esa es la intuición. Ahora, fíjense que el punto, en cierto punto, es que eso sea más probable no quiere decir que necesariamente sea así. Esto es un caveat, es una nota al pie de página, ¿no? Es una nota al pie de la nota al pie. Es como simplemente para que tengamos noción de lo que estamos haciendo cuando hablamos de acercarnos en probabilidad. ¿Sí? Perdón, si había una pregunta. Creo que era Nico, ¿puede ser? Ok, bueno, Fiore, ¿la quedó contestada la pregunta ahí? Sí, sí. Ok. Nada, cerrando un poco todo este discurso, queremos un estimador que sea más probable que se acerque al verdadero valor a medida que tengamos una mayor muestra, ¿no? Que el valor esperado, esa es la primera. La segunda es que el valor esperado sea exactamente el parámetro. No sé, eso básicamente que no tenga un error en sí, sistemático. Y por último, nos gustaría que no tenga volatilidad, ¿no? O sea, si sabemos que este estimador va saltando de un lado o del otro a cada intento, bueno, la verdad que después capaz que puede caer en cualquier... Es muy probable que caiga lejos. Si es muy volátil, es muy probable que caiga lejos. Y por ende, me cuesta un poco más creer en mis resultados. Entonces esas van a ser nuestras 3 principales propiedades a estudiar. Entonces, en definitiva, para analizar estos 3, vamos a hablar de 2 momentos en especial, ¿no? Que son el valor esperado y la varianza, ¿no? Recordemos, es un estimador, es una variable aleatoria, entonces va a tener una esperanza y la varianza va a ser distinta de 0. ¿Qué indicador tenemos interesante para empezar, para instalar todo esto? El error cuadrático medio, ¿ok? El error cuadrático medio lo que decimos es, mira, es el valor esperado del desvío, del desvío de mi estimador con respecto al verdadero valor del parámetro. Acuérdense, si yo lo tomo directamente a secas, se me pueden ir compensando cuando me voy para arriba o cuando me voy para abajo, entonces lo ponemos al cuadrado. Esto de acá se puede demostrar que es igual a esto, uy, perdón, me equivoqué de herramienta, que es igual a esa expresión que acabo de iluminar. Y entonces lo que tenemos es, fíjense, el error cuadrático medio me contiene 2 de los puntos que estaba diciendo, ¿no? La varianza, es decir, la volatilidad, a mí me gustaría que la volatilidad sea tan pequeña como sea posible, ¿no? Justamente por esto que decíamos. Si el estimador es muy volátil, es muy probable que caiga lejos. Por otra parte, tenemos la parte del sesgo, ¿no? Que el sesgo es esto de que el valor esperado coincida con el valor del parámetro, ¿no? De hecho, imagínense que tenemos
un estimador insesgado, ¿no? Si el estimador es insesgado, su media ¿a qué es igual? Al verdadero valor del parámetro. Y si yo hago un parámetro que es una constante menos la misma constante, eso me da 0, entonces el sesgo sería 0 en ese caso, ¿no? Entonces el error cuadrático medio se reduciría a la varianza. En definitiva, ¿por qué nos interesa el error cuadrático medio? Porque, bueno, porque nos incluye estas dos características en simultáneo. Y está muy bueno. ¿Por qué? Porque a veces yo tengo un estimador con varianza baja, pero sesgado, y a veces tengo uno de varianza alta, insesgado. ¿Y a cuál preferís? Bueno, la primera respuesta es, depende del tamaño de muestra que tenga, ¿no? Y de la medida de ese sesgo. Pero fíjense que es un indicador más que útil porque nos permite incorporar dos dimensiones muy relevantes en nuestro análisis. Ahora vamos a discutir bien de esto, ¿no? Es como un primer puntapié. Entonces, pasamos. ¿Qué es que un estimador sea insesgado? Bueno, básicamente que su valor esperado sea idéntico al parámetro que estoy intentando estimar. ¿Ok? El valor esperado de mu sombrero tiene que ser mu. El valor esperado de sigma cuadrado sombrero tiene que ser sigma cuadrado. El valor esperado de p sombrero tiene que ser p. Proponeme el estimador que quieras, en tanto su valor esperado sea igual al parámetro en sí, yo te voy a decir que ese es un estimador insesgado. O sea, cumple una propiedad. ¿Está bien? Sesgo quiere decir error. Básicamente que no tiene error. No tiene error sistemático, en realidad. Podemos también tener estimadores asintóticamente insesgados, ¿sí? Esto es como una extensión de esa condición, que puede ser que yo en muestras pequeñas tengo un error, pero que a medida que tomo un n más grande, ese error vaya desapareciendo. Por ejemplo, habíamos dicho, para tomar un ejemplo nomás, que este estimador le decíamos varianza sesgada, porque no coincidía. No obstante, es asintóticamente insesgado. ¿No? Este es un ejemplo de un estimador que no es insesgado, pero sí es asintóticamente insesgado. Ese es un ejemplo. Pero en definitiva, cuando hablamos del sesgo, o de que un estimador es insesgado o sesgado, hablamos de eso, de su valor esperado y de su coincidencia o no con el verdadero valor del parámetro. Después estaba el tema de la volatilidad, ¿no? Y así como la parte de que el valor esperado coincide, le decíamos sesgo, la parte de la volatilidad le decimos eficiencia, ¿no? Porque básicamente un estimador eficiente es un estimador con poca volatilidad. ¿Sí? O sea, hacer algo de forma eficiente es hacerlo de una forma, por decirlo de alguna manera óptima, ¿no? O sea, gastando la menor cantidad de recursos, por ejemplo. Tengo un estimador que con la misma información, o sea, con el mismo input, me arroja un valor o sea, tiene una menor volatilidad, bueno, entonces voy a confiar más todavía en ese mismo estimador. Y la eficiencia, o sea, un poco en relación, ¿no?, a esta discusión que ya hemos tenido, ¿no?, de una varianza de 10, 15 o 600 o 600.000 unidades, unidades al cuadrado si quieren. ¿Es alta o baja? Bueno, depende de mi contexto. Entonces, particularmente, esto nos sirve para comparar estimadores, ¿no? Entonces, imagínense que tengo dos estimadores, ¿no? Si la varianza de uno es menor que la del otro, lo que digo es que ese es más eficiente. No, entonces imagínense que tengo dos estimadores que son insesgados y uno es más eficiente que el otro. Bueno, entonces yo preferiría quedarme con el que es más eficiente. ¿Está bien? Total, son insesgados los dos, ¿no? ¿Por qué no elegiría este? Nada, como intentando ahí
integrar conceptos. En general, la eficiencia se mide en forma relativa, no directamente así como el cociente. Porque también la diferencia en medida absoluta tiene el mismo problema de que va a ser dependiendo de cada contexto, ¿no? Capaz que si la diferencia absoluta es 0,01 o 1.000.000, según el problema puede representar cosas sumamente distintas. Algo que nos gustaría es que nuestros estimadores sean de mínima varianza, o sea, no me propongas dos y decime este es mejor que el otro, decime que este es el mejor de todos. Y eso es algo que se puede demostrar. Por ejemplo, podemos mostrar que si tenemos un estimador lineal, que es el mejor de todas las lineales, por ejemplo. Pero ahora vamos a hablar un poco de esos métodos más. Pero digo, en definitiva, eso es una característica exacta, ¿no? Que es, aparte de tener una varianza baja o menor que la de otro, que tenga una varianza mínima. Y ahora me voy a la última condición, que era esto de converger en probabilidad. Es un, en general, puede ser que encuentren, según el material que vean, directamente hablar de convergencia, está bien, no es que esté mal, pero a mí me suena que es un poco más apropiado utilizar esta expresión alternativa. En definitiva, ¿qué es la convergencia? Pensemos en esta expresión, ¿ok? Voy a empezar por adentro y de ahí me voy para atrás. Lo que tengo es el módulo, ¿sí?, del desvío. Básicamente que mi estimador se me aleje del verdadero plano. Y como está en valor absoluto, es bueno, que me corra bien para arriba o para abajo. En ambos casos lo tomo. Y lo que estoy pidiendo es la probabilidad de que ese desvío sea menor que algo, ¿no? Donde epsilon es un número tan pequeño como a mí se me ocurre. ¿No? Entonces, ¿cuál es el número más chico que se te ocurre? 1. Che, se me ocurre un número más chico, 0,5. Che, se me ocurre un número más chico. Y así. No importa qué número elijas, un número tan pequeño como se te ocurra, la probabilidad de que ese desvío esté en ese circulito tan chiquito, a medida que n tiende a infinito, debe ser igual a 1. Entonces, básicamente, que la probabilidad de alejarme, a medida que n crece, se hace más chica. En definitiva, lo que estamos diciendo es algo así como esto. Algo así como esto. Se lo podemos pensar. Como que el límite de este estimador, tendiendo a infinito, es igual a este valor. Yo, cuando les digo de acercarme en probabilidad, en relación a esto que estábamos diciendo más temprano, de, bueno, sí, también puede ser igual que tus muestras después estén sesgadas por aleatoriedad, ¿no? Porque básicamente es aleatorio esto. Eso se suele escribir de esta manera, ¿no? Como que el estimador converge en probabilidad al parámetro, ¿no? Si se acuerdan, a veces hablábamos, ¿no?, de esa distribución asintótica y decíamos que algo converge en distribución. Por ejemplo, a esto, bueno, esta es la otra anotación. Flechita de converge, P de probabilidad. ¿Ok? El estimador converge en probabilidad al parámetro. ¿Alguna duda hasta acá? Ok, entonces avanzamos. Hay una última propiedad sobre la cual ni vamos a discutir, y de hecho, sobre la cual yo, para ser brutalmente honesto, no he visto nada. O sea, es una propiedad muy difícil de demostrar, o sea, como lo que sé, como que es una caja negra, básicamente, no estoy asumiendo mi ignorancia al respecto. Pero he estudiado bastante sobre esos temas, o sea, con lo cual digamos, no lo veo como un problema demasiado grave. O sea, he visto material bastante avanzado y tampoco la propiedad. ¿Qué es la suficiencia? La suficiencia es esencialmente decir que estamos utilizando toda la información disponible, ¿no? Entonces, demostrarla es matemáticamente muy complejo. Pero pensemos directamente en un estimador insuficiente, ¿no? ¿Qué sería un estimador insuficiente? Bueno, voy a tomar
el promedio de la primera y la última unidad, ¿no? Esto tranquilamente es un estimador, ¿no? De hecho, fijémonos, ¿este estimador es sin sesgado? Bueno, ahora vamos a fijarnos. La esperanza de x barra es igual a la esperanza de la suma, así que es la esperanza del primero, más la del segundo sobre 2, no, este es el último, ¿no? Entonces acá tengo la media, más la media sobre 2. Sigue sin sesgado, ¿no? Ahora, es insuficiente. ¿Por qué? Porque no me está tomando la información de todas las observaciones intermedias. ¿No? Es básicamente que yo le pregunté a Tiago, a Nico y a Laila por su ingreso, y me quedo, hago el promedio del ingreso de Tiago con el de Laila. Y la información que estaba contenida en la muestra, que era Nico, no la estoy tomando. Y eso es un estimador insuficiente. Entonces, en definitiva, vamos a estar demostrando que nuestros estimadores cumplen estas propiedades. No, simplemente decimos nuestros estimadores que estamos presentando acá son insesgados, son, o sea, el único que no es insesgado, dijimos que era asintóticamente insesgado, y aparte estamos diciendo que son eficientes. A ver, bueno, y aparte son consistentes, ¿no? Esto de que convergen al verdadero valor. Que convergen en probabilidad al verdadero valor. Si somos, bueno, y después, bueno, que son suficientes también. Eh, Hay distintos métodos para elegir cómo estimar, no sé, no es que uno necesariamente elija una función caprichosamente, sino que existe una metodología robusta, existen de hecho varias metodologías, y eso lo pueden consultar en el libro de Bacchini, que hace una pequeña revisión. No vamos a tomar eso. Quienes hagan estadística 2 van a ver, de hecho, distintas metodologías y van a aprender a estimar distintos parámetros, como realizando ustedes todo el procedimiento, ¿no? Como, bueno, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, a ver, con este método tengo que crearme una función, tengo que optimizar esa función, y de esa función tengo que obtener la expresión que va a ser el estimador para mi parámetro. O sea, y es totalmente válido, y de hecho van a ver que estos estimadores coinciden con el mejor estimador según distintas metodologías, ¿no? Lo cual es algo que lo estoy diciendo yo y no lo vamos a mostrar por la cuestión del programa de la materia, pero tampoco es tan difícil. Bueno, nada, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran ver? Ok. Ahora están viendo la slide de intervalos de confianza, ¿no? Sí, sí. Bien, bueno. Entonces, démosle un cierre a esto que acabamos de ver. A mí me interesaba una variable. No conocía sus parámetros. Tengo unos estimadores con una función que básicamente nos llega desde el cielo, en materia, y nos dicen, bueno, tomar estos estimadores. Ok, y están buenísimos. Ok, te lo creo, ¿sí? No necesito demostrar eso, no. Tengo que demostrar que ese estimador es compatible con el mejor estimador por tal metodología, no. ¿Necesito saber cómo estimarlo? Sí. O sea, básicamente, no hay que, no hace falta estar súper despabilado, ¿no? O sea, ¿cuál es el estimador de la media? ¿Cuál es el estimador de la varianza? ¿Cuál es el estimador de la proporción? ¿Ok? ¿Cómo distribuyen? Bueno, el de la media fue exacta o asintóticamente, según el caso, normal. Si no conozco el desvío, dijimos que podemos hacer un cociente ahí y que ahí podemos tener una distribución T. Eso en tanto sea normal. Y también la varianza, sabemos que distribuye h cuadrado en tanto distribución normal. ¿Sí? Esos asteriscos que pusimos en la tabla de hace un rato. Eh, entonces, eh, vamos ahora con una nueva pregunta, ¿no? O sea, en definitiva, ¿qué preguntas hay que contestar ya?
Che, tengo una variable, supónganse que incluye normal, así. Pero no conozco la media. Te doy una muestra de tantas unidades, ok, bueno, a ver, entonces ya sé cómo estimarte la media es 49, ¿no? Che, voy a tomar una muestra de tantas unidades, ¿cuál es la probabilidad de alejarme de la media en tantas unidades? ¿No? Entonces, directamente puedo dividir por el desvío de cada lado. Si vos me das el dato del desvío, yo esto lo hago, ¿no? Bueno, y te puedo contestar esto porque lo busco en la tabla. Mismo, no sé, alguien me puede decir, che, voy a tomar una muestra, pero no sé de cuántas unidades. Eh, Decime de cuánto tiene que ser esa muestra si quiero que esta probabilidad de desviarme sea menor o mayor a tal cosa. ¿No? Entonces, por ejemplo, si esto es 0,9, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Nos fijamos en qué punto acumulamos eso de probabilidad y vamos a despejar el límite. Y listo. O sea, y despejamos n de ese límite. Entonces, de ahí obtenemos el tamaño de muestra que tenés que tomar para asegurarte de que la probabilidad de desviarte sea tal. Entonces, son preguntas muy potentes, ¿no? Primero te estoy diciendo cuál es mi estimación puntual de ese parámetro y aparte te estoy, por ejemplo, diciendo cuál es el tamaño de muestra que tenés que tomar para asegurarte de un desvío, ¿no? Con cierta probabilidad. Naturalmente, cuanto mayor queramos que sea la probabilidad de estar cerca del verdadero valor, mayor va a ser el tamaño de muestra que tengamos que tomar. Entonces, con eso tenemos herramientas muy potentes. Ahora intentemos responder una nueva pregunta. Bien, nos dicen cuál es la proporción de desempleados en una población, ¿no? O sea, básicamente tengo empleados, desempleados, una variable dicotómica. ¿Yo qué puedo hacer con las herramientas que vimos hasta ahora? Bueno, vamos a tomar una muestra, vamos a encontrar gente, vamos a hacerlo con una estrategia muestra apropiada y voy a obtener mi P barra, ¿no? O sea, básicamente voy a ir, no, a ver, este tiene empleo, este no tiene, este tiene, este no tiene, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, lo sumo todo, lo divido por el total, obtengo mi estimado. Y esa es mi mejor estimación de la proporción de desempleados en la población. Y yo eso te lo sé decir. Con las herramientas que vimos hasta acá, podemos trabajar. Entonces, la primera, la primera respuesta que damos es, bueno, y ese nivel de desempleo en esta población en particular es 0,08, 0,2, 0,10, ¿no? Ahora, ¿qué tan seguro estás de eso? ¿No? Bueno, a ver, como va a ser medio una continua, no dijimos P barra, distribuye asintóticamente normal. O sea, la probabilidad de cada punto es infinitesimal. Pero lo que podemos hacer es construir un intervalo. Y decirte, mira, con este nivel de confianza, 0,90, o sea, 0,95, 0,99, como ustedes quieran, puedo construir un intervalo que va a contener el verdadero valor. ¿Ok? Entonces, los parámetros poblacionales son súper importantes. Bueno, y aparte, ya sabemos estimarlos a nivel de estimación puntual, también ahora vamos a aprender a hacer lo que se llama estimación interválica. ¿Qué es esto? Generar un intervalo que con cierto nivel de confianza va a contener ese parámetro. ¿Ok? Entonces, cuando incorporamos las herramientas de la estadística, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien me puede contestar, o sea, yo les pregunto, ¿cuánto es el ingreso promedio de la Argentina? Y alguien me puede contestar entre 0 y 1 millón de pesos, ¿no? Entonces esa respuesta a mí no me sirve de nada, porque es obvio que está entre 0 y 1 millón de pesos el salario mensual, ¿no? Promedio. Esa respuesta realmente no me sirve de nada. Ahora, alguien me puede decir, y andará entre 50 y 100 lucas. ¿Con qué seguridad? No, o sea, y uno puede decir, no, mira, estoy bastante seguro, pueden, pero la gracia es que ahora vamos a poder cuantificar ese nivel de seguridad. Vamos a poder decir con qué confianza tenemos un intervalo. ¿Ok? Estos intervalos, por supuesto, se van a generar en torno a la media. Entonces, bueno, empezamos con la definición de manual de lo que es un intervalo de confianza, ¿ok? Y esta es directamente del libro, ¿no? Para hablar algo así bien, bien duro. Lo que es básicamente un rango de posibles entre el cual se encuentra un parámetro poblacional, ¿ok? Los límites de ese intervalo
van a estar basados en estimadores. Con lo cual, el límite es una función de un estimador. Un estimador es una función de la muestra aleatoria es una variable aleatoria. Entonces, el límite es una variable aleatoria también. Después vamos a tener realizaciones, obvio, pero el límite es en sí una variable aleatoria. ¿Ok? Bien, ¿cómo hacer los intervalos de confianza? Yo veo que esbozo acá las demostraciones. No hace falta que sepan demostrarlo. Estadística 1 es como más operativa, en general, no es tanto de la teoría. Pero más allá de eso, también está buenísimo que lo veamos porque también vamos a aprender a ir extendiendo la frontera, porque también esto, nada, esta unidad, intervalos de confianza, es muy importante que la agarren bien, porque si agarran bien esta unidad, test de hipótesis, nada, cae solo. ¿Ok? Entonces, súper recomendable que le pongan mucho empeño. Es complejo intervalos de confianza, sobre todo desde la incorporación de notación. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a presentar esta nueva notación. Dijimos que hay límites. O sea, básicamente un límite inferior y un límite superior. No, porque básicamente quiere decir el intervalo que va desde 5 a 15 contendrá la media con un 90% de confianza. A ver, el intervalo va de 5 a 15, entonces el límite inferior es 5, el límite superior es 15. ¿Ok? Esa es la realización del intervalo. Pero, en definitiva, a eso me refiero con los límites, ¿no? De acá hasta acá, ok, bueno. Le pueden encontrar que algunos lugares le pongan L sub I y L sub S. Yo acá creo que en todas las slides me inclino por L1 y L2, porque L1 es el inferior, L2 es el superior. Pero de vuelta, es notación. Si alguien quiere poner L y LS, mismo si en el examen quieren escribir L y LS porque no sé, en algún punto de desarrollar hay que escribir algo así, yo ya los entiendo. Eh, bien. Vamos a tener también definido un nivel de confianza, que va a ser 1 menos alfa. Ok, típicamente alfa va a ser 5%. Entonces el nivel de confianza es 95%. También puede ser algunos valores ahí, pero siempre va a ser chiquito alfa. ¿Sí? 10% como mucho. En general los ejercicios van a tener alfa igual a 1%, 5%, 10%, por ahí. Porque justamente la gracia de un intervalo de confianza es que uno lo afirme con mucha confianza. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando con este intervalo? Bueno, asegurarnos esta probabilidad. La probabilidad de que el intervalo L1, L2 contenga al parámetro que a mí me interesa, tiene que ser igual a ese nivel de confianza. O sea, vamos a intentar generar un intervalo que nos asegure eso. Estoy esperando porque se está por cortar y veo que están copiando, así que entonces, bueno, creo que ya